Bueno, hoy estamos con el doctor Galicia, es nuestro especialista de pediatría y aparato digestivo, y vamos a hacerle unas cuantas preguntas sobre un tema que seguro que os va a parecer de gran interés. Gonzalo, estamos encantados de tenerte con nosotros de nuevo y que nos arrojes luz sobre un tema tan interesante como puede ser el de la enfermedad celíaca. Pues nada, igualmente, encantado yo de poder estar con vosotros aquí otro ratito. Muy bien, pues vamos a ir a por el tema. ¿Qué es exactamente la enfermedad celíaca? Porque seguro que muchos de nuestros pacientes y los padres de los chavales están acostumbrados a oír el nombre de la enfermedad, pero quizá no saben exactamente a qué problema nos referimos. A ver, la enfermedad celíaca es una enfermedad que hay que tener claro que es sistémica, o sea, puede afectar a varios órganos del cuerpo. Tienes que tener una base, una predisposición genética para poderla desarrollar, es decir, no todo el mundo puede ser celíaco, aunque es verdad que eso es relativamente fácil tener esa genética presente. Sin embargo, es una enfermedad que llamamos de tipo autoinmune. Una enfermedad autoinmune es cuando mi propio sistema de defensas identifica que algo que es mío es como si fuese extraño, entonces yo genero unos anticuerpos contra ello, que es lo que detectamos en sangre. La peculiaridad de esta enfermedad es que esa respuesta solo se desencadena cuando tomamos gluten, que es una proteína que hay en una serie de cereales. Muy bien. En cuanto a las manifestaciones de la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas más comunes en los niños, que es a lo que tú te dedicas, y cómo pueden variar, sobre todo, porque eso sí que nos interesa mucho, en diferentes etapas de la infancia? Me imagino que no será lo mismo un niño muy pequeñito que un chaval de 12 años. A ver, sí que es verdad que hay diferencias, evidentemente, entre el niño muy pequeñito y el niño mayor. Hay que saber que en la enfermedad celíaca hay formas que son sintomáticas y otras que no lo son. O sea, hay veces que el hallazgo, de hecho, es un hallazgo casual, que bueno, luego veremos. Pero bueno, desde el punto de vista clínico y sobre todo a la hora de sospecharlo, en el niño más pequeñito, en el lactante sobre todo, lo que más se suele manifestar suelen ser sobre todo problemas en el crecimiento, atención sobre todo de la talla. Muchas veces hay un problema también a la hora de ganar peso. Es frecuente que haga una diarrea crónica, aunque algunas veces pueden hacer otro tipo de alteración intestinal. Y característicamente también es relativamente frecuente pues, que tengan un abdomen más lobuloso de lo habitual, pero los lactantes suelen tener siempre una tripa un poquito distendida, pero en ellos suele ser como más llamativo, ¿no? Entonces quizás los síntomas más frecuentes de ver en el niño muy pequeñito suelen ser eso, pues una diarrea crónica que llamamos nosotros, esa distensión de la tripa y una alteración del crecimiento, y a veces también pues, un poquito de alteración del carácter. En el niño que va siendo un poquito más mayor, estos síntomas pues bueno, ya se van atenuando, ya no es tan frecuente esa diarrea crónica. Entonces lo que solemos encontrar sobre todo suelen ser los niños de mediana edad. Algunas de las consultas son pues, niños que no ganan adecuadamente el crecimiento, es decir, peso y talla. Y luego dolor abdominal, aunque es un síntoma muy inespecífico, a veces se puede confundir con otra serie de cuadros, es lo que más vemos. Y en el niño mayor muchas veces es un hallazgo, como decíamos antes, a veces es casual en un niño que han hecho una analítica, y en esa analítica que ya los anticuerpos antiglutaminasa se incluyen con mucha frecuencia, pues muchas veces ahí detectamos una elevación, que es el motivo por el que nos lo manda el pediatra de atención primaria. Claro, y habrá, imagino, padres viendo este vídeo y probablemente puedan estar preocupados. ¿Cuáles son los signos de alerta que les deben hacer sospechar consultar a algún pediatra digestivo porque puedan suponer que sus hijos puedan tener una enfermedad celíaca? Esto nos estabas contando, ¿no? La pérdida de peso. Claro, o sea, quizás de las cosas que ellos van a detectar, fundamentalmente, o sea, de los síntomas que pueden ver, pues tiene que llamarte la atención, sobre todo un niño pues, que tenga una dificultad para ganar el crecimiento, tanto peso como incluso a veces talla, con normalidad, que eso es relativamente frecuente, las enfermedades crónicas en pediatría. Luego también el niño más pequeñito, pues esa aparición de diarrea crónica, esa distensión abdominal. En los niños un poquito más mayores, pues un dolor abdominal que no se corresponde, digamos, a lo que es el trastorno funcional, lo que eso muchas veces, cuando ellos consultan al propio pediatra, pues siempre hay alguna cosa que les llama más la atención para decir, bueno, mira, este no es el dolor típico, aparece por otros motivos. Pero luego algunas veces esos niños que están más cansados de lo habitual, un poquito de astenia, puede ser que tengan una anemia ferropénica a veces como consecuencia de mala absorción, pero a veces esa astenia no está marcada por tener una anemia ni por tener algo de ese tipo. Claro, lo que pasa es que a los niños no es habitual que los pediatras le pidan una analítica, ¿no? Lo de detectar una pérdida de hierro en sangre, la anemia que estás contando por pérdida de hierro,
no es muy habitual, ¿no? No, ¿Sí? a ver, generalmente los pediatras en general somos conservadores Por en ese eso sentido. lo digo. Pero bueno, más allá de todo eso, es verdad que cuando ya hay una persistencia de síntomas, ¿no? Cuando nosotros nos van contando clínicamente pues los padres de los niños o los niños cuando ya tienen capacidad de expresarlo, una serie de cosas que a nosotros nos llaman la atención o hay una persistencia en el tiempo, sí que hay una tendencia a decir, bueno, por lo menos vamos a hacer una analítica en general para ver un poco eso. Entonces, esos son los datos que a veces encontramos de forma un poco más camuflada, ¿no? Pues esa pérdida de hierro, a veces un poquito de elevación de las enzimas hepáticas, de las transaminasas, y es donde cuando en esa batería, que ahora ya sí que es habitual incluir esos anticuerpos antiglutaminasa en la mayor parte de las analíticas que pide el pediatra, pues detectamos esa elevación que es un poco lo que pone sobre alerta, ¿no? Un aviso, ¿no? Tema. El diagnóstico temprano me imagino que debe ser bastante importante. ¿De qué métodos disponemos para hacer un diagnóstico temprano y cómo se lo contamos a los padres? Bien, esto es importante. Es importante porque muchas veces también de esa determinación inicial a la información que das es clave. A ver, ahora mismo la prueba que tenemos que más se utiliza para el diagnóstico precoz es esa detección de anticuerpos en sangre, que son los anticuerpos antitransglutaminasa, que son los que pedimos habitualmente, aunque hay otros. Esos se solicitan generalmente con cierta facilidad en las analíticas generales que pedimos desde atención primaria o desde a veces pues, el hospital. Y esa elevación es la que salta más a libre. Y es importante esa detección porque además cuando nosotros encontramos ese tipo de alteración sí que conviene solicitar una consulta pues, con cierta rapidez al especialista en digestivo. ¿Por qué? Porque hay que confirmar el diagnóstico. Entonces, para esa confirmación vamos a requerir otra serie de análisis, a veces hacer una endoscopia. Entonces, lo más importante es que ante la sospecha hagamos esa determinación y una vez que tenemos esa determinación es muy importante y es clave, que eso es lo importante, decíamos, el indicarles a los padres que independientemente que eso es una sospecha diagnóstica y que es muy importante que no retiren el gluten de la dieta, porque si no a partir de ahí todos los pasos que damos nos llevan a veces a confusión y a no diagnosticar algo, ¿no? Es verdad que luego hay otros test que son test rápido, que llaman, ¿no? Que tú en una gota de sangre puedes hacer una determinación de genética, una positividad o negatividad de anticuerpos, que eso no está disponible en todos los sitios. En algunos lugares donde cuentan con ellos, que son pruebas que llamamos de screening, ¿no? Es decir, tú lo puedes hacer, si eso es positivo habrá que hacer una prueba para cuantificar cómo de altos son esos anticuerpos y confirmarlo un poquito más allá de duda. Muy interesante. Y ya nos has contado un poco así por encima, claro, ¿puede afectar la enfermedad celíaca de manera importante al crecimiento y al desarrollo del niño? ¿Cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo si dejáramos esta enfermedad sin detectar? Bueno, a ver, a nivel del crecimiento, que es lo primero que me has preguntado, es decir, afecta en varios sentidos. Lo primero hay que tener en cuenta que al final la enfermedad celíaca no deja de ser, su diana principal es la célula intestinal. Eso hace que las vellosidades intestinales, que es donde absorbemos todos los nutrientes, pues tengan una alteración y dejemos de absorber, ¿no? Entonces, esa pérdida de absorción de nutrientes es lo que hace, entre otras cosas, que tengamos un déficit, ¿no? De calorías, de nutrientes, y hacen que detengamos el crecimiento. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad, y está estudiado, que los pacientes celíacos que tienen un retraso en el diagnóstico, sobre todo, vemos también que hay una alteración de la masa ósea, es decir, en lo que es la mineralización ósea, algunas veces tenemos pues, menos densidad del hueso. Esto es importante porque a largo plazo nos puede dar pues, más frecuencia de osteoporosis, de fracturas, cosas así, porque es verdad que no se van a manifestar la mayor parte de las veces en la infancia, pero sí en etapas precoces de la vida adulta. Y luego otra cosa importante, otra implicación, quizás sea a mi juicio la más importante, sobre todo del retraso diagnóstico, es sobre todo que al ser una enfermedad autoinmune, todas las enfermedades autoinmunes tienen una cierta relación, ¿no? Entonces, con la tiroiditis autoinmune, con la diabetes tipo 1, es decir, son cuadros que es más frecuente que se presenten en personas celíacas porque tienen ese tipo de alteración a nivel del sistema inmune, ¿no? Mientras que cuando está bien controlada, pues en principio ese tipo de riesgo se va igualando al de una persona que no lo es, ¿no? Que no es celíaca. Muy bien. Y aquí te has adelantado un poco porque íbamos a hablar justo de esto ahora, de si se asociaban otras enfermedades en los niños y cómo de importantes podían ser esas otras enfermedades que se pueden asociar. Sí, o sea, hay una serie de enfermedades que están asociadas, es decir, porque son más frecuentes en la enfermedad celíaca o bien porque la gente que tiene esas enfermedades con más frecuencia puede desarrollar una enfermedad celíaca, ¿no? Es decir, eso fundamentalmente tenemos un grupo que son un grupo de enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, que son la tiroiditis autoinmune,
la diabetes tipo 1, la artritis idiopática juvenil, la hepatitis autoinmune. Fundamentalmente esas son las que se han descrito, ¿no? Luego hay una serie de síndromes que también se relacionan más, que son el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome de Williams, síndromes que son alteraciones cromosómicas, tal, en los que tenemos más incidencia, pues estadísticamente así está demostrado, ¿no? Evidentemente el familiar de primer grado de una persona que es celíaca tiene mayor riesgo, si tiene esa genética positiva, de desarrollar la enfermedad, ¿no? Y luego hay algunas otras alteraciones, por ejemplo la dermatitis herpetiforme, que hay quien dice que es una manifestación propia de la enfermedad celíaca, pero cuando se presenta es una dermatitis que hace como vesículas muy... Bueno, eso pica mucho y demás. Y luego hay otro caso concreto, que este sí que es importante tenerlo en cuenta, que son los déficits selectivos de inmunoglobulina A. Es decir, al final los anticuerpos que nosotros medimos son anticuerpos de clase IgA que llamamos, ¿no? Entonces sabemos que en las personas celíacas es más frecuente tener un déficit selectivo de este tipo de inmunoglobulina, que hay que detectarlo, porque si no lo tenemos en cuenta, pues a veces nos pueden dar un resultado negativo los anticuerpos y realmente ser un niño que sí que está desarrollando una enfermedad. Sí, es lo que llamamos un falso negativo, vaya, sí, sí, muy bien. Hablaste o has hablado varias veces del tema de la genética en relación con la enfermedad celíaca y el gluten. ¿Es una enfermedad que es hereditaria? ¿Hay que estudiar a los padres, a los hermanos? ¿No es hereditaria, pero se comporta como si lo fuera? ¿Cómo es un poco la cosa? Pues este tema siempre todo el mundo tiene un poco de lío pasado por este muchas tema. fases. A ver, lo que hay que saber es que tiene una base genética. Eso quiere decir simplemente que, evidentemente, yo voy a heredar unos genes de mis padres, y dentro de esa herencia genética, si yo tengo lo que llamamos un fenotipo de Q2 o de Q8, que se dan en algunas personas, podré desarrollar la enfermedad. La mayor parte de gente que tiene esto no la desarrolla. Entonces no es tampoco tan habitual que un niño que debuta con una enfermedad celíaca, sus padres no estén diagnosticados de una enfermedad celíaca porque no la tengan, ¿no? Entonces yo necesito la base genética, pero no es como tal lo que llamamos a veces enfermedades hereditarias autosómicas, ¿no? Es decir, hay algunas enfermedades que si los dos padres tienen la enfermedad, el niño lo va a tener, que si los dos son portadores, aunque no la tengan, sabemos que por lo menos un cuarto de los niños van a ser celíacos. Bueno, en este caso no es así, simplemente yo lo que heredo son unos genes que si se combinan entre sí pueden favorecer que yo la tenga, pero no. Entonces, ¿se estudia a los padres, se estudia tal? Pues mira, en principio, cuando diagnosticas a un celíaco, generalmente, como decíamos que los familiares de primer grado tienen más riesgo, en casos de genética, yo en mi caso sí que les pido un estudio genético para saber si realmente esa persona puedes no estarle haciendo luego análisis, porque si no tengo el riesgo genético no lo voy a poder desarrollar, y en el caso de que sea positivo, porque aunque sea en forma silente, si yo cada cierto tiempo, generalmente unos 2 años, pues les voy a pedir unos anticuerpos de control para vigilarlo un poquito más de cerca que una persona que no tenga esa herencia familiar. ¿Por qué no se hace universal si es muy frecuente? Si decimos que 1 de cada 3 personas tiene esta genética, porque bueno, no sería una medida coste efectiva, es decir, realmente eso no tiene mucho sentido, porque sabemos que eso, el 30% de la población va a tener una genética compatible, pero solo 1 de cada 100 la desarrolla, con lo cual no lo hacemos a todos, pero sí a sus familias de primer grado. Muy bien. Y ya hemos diagnosticado al chaval o a la chavala de una enfermedad celíaca. Eso seguramente agobia a muchos padres. ¿Qué les soléis decir los pediatras, sobre todo alguien como tú, especialista de digestivo de pediatría, a los padres para que sea más fácil apoyar a los hijos con el diagnóstico reciente de una enfermedad celíaca? Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? A ver, evidentemente a todos los padres, cuando a un niño le diagnosticas una enfermedad que además es crónica, es decir, crónica para siempre no la vas a tener, pues claro, se te cae un poco el mundo encima, ¿no? Claro. Parece que va a ser una cosa, bueno, tremenda, ¿no? Entonces, bueno, lo primero evidentemente es comprender, porque cada uno reacciona a esto de una forma distinta, pero lo más importante sobre todo, por lo menos en ese primer contacto, explicarles que, bueno, dentro de las enfermedades crónicas es verdad que la enfermedad celíaca es una enfermedad que no requiere medicación para su tratamiento, lo cual ya es una ventaja que a los padres les alivia mucho. Esto parece que no, pero el hecho de que tú lo puedas manejar con una medida dietética ayuda bastante. La segunda es que dentro de que parece muy difícil, es verdad que en poco tiempo enseguida se ponen, y los niños además cuando se diagnostican desde pequeñitos, igual que pasa cuando son alérgicos, ellos mismos se acostumbran a vigilar en los etiquetados, a preguntar, con lo cual eso que parece que va a ser imposible de controlar porque los niños van a estar cogiendo aquí y allá,
pues lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces, lo más importante sobre todo es, primero, transmitirles calma, decirles que no pasa nada, que esto es un rodaje y que hay que aprender a hacerlo bien, y para eso vamos a estar apoyándoles y van a tener otros recursos como las asociaciones, como seguro compañeros, pues es una cuestión frecuente, siempre conoces a alguien, ¿no? Y luego, pues yo creo que también hay que, dentro de que tienes que tener claro que hay que tener cuidado en la manipulación de los alimentos, en la zona de comprar, yo creo que hay que no caer en obsesiones, ¿no? O sea, hay gente que esto, para intentar hacerlo perfecto, bueno, pues a veces nos volvemos un poco locos teniendo 2 cocinas, 2 tal. Bueno, yo creo que eso no es necesario, y sí que es importante transmitir en ese sentido tranquilidad. A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? En el manejo. Entonces, sobre todo con ellos, tranquilidad, saber que es una enfermedad que cuando está bien manejada, que se suele manejar bien desde la infancia, las implicaciones que tiene para el niño van a ser las mismas que una persona que no es celíaca. Si quien quiere hablar de condición celíaca en vez de enfermedad celíaca, y entonces sobre todo tranquilidad y saber que esto se maneja fácil y bien y generalmente con muy buen resultado. Sí, los chavales se adaptan fácil casi a todo, ¿no? Sí, o sea sí, que esto de las dietas también. La pregunta final es que te vamos a pedir hablar un poco del futuro, ¿no? Porque cada vez aparece más, esto es difícil, pues las posibilidades de que la gente pueda, con una enfermedad celíaca, pueda dejar de hacer la dieta y que quizás se desarrollen vacunas y ese tipo de fármacos así similares que puedan evitar que los pacientes tengan que estar tan estrictamente adheridos a la dieta. ¿Qué prevés tú? ¿Qué hay de nuevo sobre ese tema? A ver, de nuevo de viejo, porque la verdad es que esto lleva mucho tiempo de recorrido. Todas las enfermedades, claro, las enfermedades que tienen una prevalencia alta que llamamos nosotros, evidentemente mueven mucha investigación, ¿no? Entonces, sobre la enfermedad celíaca hay un montón de líneas de investigación abiertas que hemos pasado desde los inhibidores de las zonulinas, que eso traducido, digamos, para la mayor parte de la gente es como una pastilla que yo me pudiera tomar para mejorar un poco que cuando toma el gluten pues no tuviese esa reacción. Se han probado vacunas, ¿no? Desarrollar, poner pues, cosas que tú puedas inyectar al paciente y que de esa manera pues, consigas hacer un bloqueo de sus anticuerpos o de esa respuesta inmune. Y lo cierto es que ahora mismo, si no recuerdo mal, hay una media de entre 8 y 10 líneas de investigación. Ha habido muchas más, lo que pasa es que claro, se van quedando algunas por el camino, tal, que están en marcha. Lo que pasa es que bueno, todos los ensayos clínicos y todo lo que se hace con desarrollo de nuevas terapias implica superar una serie de fases, ¿no? De estas fases hay unas primeras que son in vitro, que decimos, ¿no? Y luego hasta que llegamos a utilizarlas en las personas tardamos un poquito más. Entonces, unos años, sí. Lo de nuevo y viejo es, bueno, nuevo es que el día que salga va a ser muy novedoso, si es que sale, porque esto tiene muchos matices, pero es verdad que lleva mucho tiempo, es decir, que realmente no es algo nuevo que tal, o sea, hay muchas líneas de investigación, con lo cual es posible que tarde o temprano aparezca algo que sí que permita hacer eso, ¿no? ¿Cuándo? Ni idea, o sea, eso no lo podemos saber todavía. ¿Qué es importante a pesar de todo? Tener en cuenta que de todas formas, y aunque saliese ese tipo de terapia que de cara a la calidad de vida en un momento determinado pues nos puede ayudar, hay que saber que realmente, bueno, lo más importante va a seguir siendo el mantener una dieta sin gluten. Pues eso nos va a permitir que a lo mejor en un momento puntual, pues oye, es que la cena de Navidad, yo me voy con la gente, es que fíjate, porque yo no puedo comer lo que el resto, pues a lo mejor me permite en ese caso poder tomar lo mismo que el resto sin tener que estar diciendo, mira, no, es que yo soy celíaco y demás. Pero bueno, en el día a día yo creo que lo que va a seguir siendo clave, y eso va a ser infalible, es realmente el mantener una dieta sin gluten, que por otro lado, por lo general es una dieta saludable, o sea que deberíamos hacer totalmente. muchos en los cuidados periféricos, no en dejar de tomar gluten, que eso yo creo que quien no es celíaco no debe hacerlo nunca. Sí, eso con los adultos pasa un poco igual, ¿no? Que a veces vemos que la gente deja el gluten, pero no parece que eso esté muy demostrado que sirva para mucho. Muy bien, Gonzalo, pues nada, ha sido un placer tenerte, siempre aprendemos mucho de pediatría contigo. O sea que nada, lo dicho, un placer y esperamos que poder conversar contigo en el futuro de temas así interesantes para los chavales y para los padres. Pues el placer todo mío y muchísimas gracias por contar conmigo para esto. Gracias. A vosotros.